Hola, muy buenos días para todos nuestros queridos participantes. El día de hoy Logro quiere extenderles, digamos, a todos nuestros queridos participantes, como lo mencionamos ahí el video de Logro, toda la información referente a la nómina electrónica, los nuevos ajustes y cambios que ha realizado la DIAN en los calendarios y en la normatividad. Nuestro querido conferencista Luis Alfredo Alcaraz y Luz Janet Castaño van a estar el día de hoy contándonos todos estos detalles para que estemos pues al día con la información en Logro y con lo que hay, digamos, en Colombia sobre el tema de la nómina electrónica. Agradecerle a todos nuestros participantes que visiten nuestra página de Logro, que visiten nuestra promoción que tenemos del 30%, que en estos tiempos difíciles ahorrarse un 30% es importante. Todo peso suma, todo nos ayuda y sobre todo cumpliendo con todas las normas que exige, digamos, la legalidad de la DIAN. Entonces, recuerden que tenemos hasta el 15 de mayo para adquirir estas promociones y beneficios en cuanto a todo lo que es Logro. Recuerden que Logro maneja ERP, toda la parte contable, administrativa y financiera, maneja todo el tema de Exógena. El día de ayer dimos una conferencia súper interesante de Exógena. Los interesados pueden solicitar el video de Exógena también de Logro, pueden verlo en YouTube. Adicionalmente, pueden en Logro llevar su facturación electrónica, su nómina electrónica en caso de que la vaya a liquidar con Logro, o también la transmisión de esa nómina electrónica a la DIAN en caso de que yo lleve mi nómina en Excel o la lleve en otro programa X, Y o Z. Tenemos para la nómina Light planes desde 7,000 pesos, es decir, para la transmisión, y es completamente ilimitada la transmisión de documentos a la DIAN en el momento que lo requiera, por lo tanto son supremamente asequibles pues para todos nuestros queridos participantes. Síganos en nuestras redes sociales, ahí estamos comunicando todas la semana, los días del año, los beneficios y los logros que alcanzamos cada día nosotros, cómo los apoyamos a ser mucho más eficientes y a cumplirle con toda la normatividad a este país y a nuestros empleados. Un feliz día para todos. Recuerden que hay preguntas al final de la charla, las van a resolver Luz Alfredo y Luz Janet con el apoyo de Néstor Fajardo, que nos ayuda pues a moderar las preguntas que ustedes realizan día a día. Un feliz día para todos. Luz Janet y Luis Alfredo, bienvenidos. Gracias, Marlene, y muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos compartir con ustedes el día de hoy algunos temas relacionados con todo el sistema de facturación electrónica, básicamente con la nómina electrónica. Vamos a emitir opiniones al respecto. Pedimos disculpas de antemano si de pronto decimos algo impreciso. Perfectamente nos lo pueden hacer saber para corregir hacia el futuro. Como le decía Marlene, al final de la sesión vamos a tener una sección de preguntas. Desde luego contestaremos aquellas que estemos en capacidad de responder. Si de pronto alguna no estamos en capacidad, nos puede dejar su correo y haremos lo posible por hacerle llegar vía correo la respuesta. Bueno, antes de que comencemos a mirar todo este tema de la presentación que tenemos para la nómina electrónica, actualmente una compañía, ¿qué tiene que estar haciendo sin tener nómina electrónica? Olvidémonos de eso. Digamos que la nómina electrónica es una cosa adicional a lo que se debe hacer. Entonces, actualmente uno debe contar con un sistema, o si es una compañía que tiene 1 o 2 empleados, que los llevarán una hoja de Excel, liquidará la nómina de sus empleados, pero digamos que ya no hay pretexto para no contar con un sistema para nómina electrónica. Hay muchos productos en el mercado y el nuestro Logro se caracteriza por ser de bajo costo, digamos que es accesible a cualquier tipo de compañía. Entonces, para una nómina, ¿qué se requiere? Yo quiero tener unos empleados, ¿cierto? Requiero matricular unos empleados y a esos empleados obligatoriamente se les tiene que definir una información laboral, una información salarial, a qué entidad promotora de salud está afiliado, cuál es su fondo de pensión, cuál es su caja de compensación, digamos que toda esta información, su información salarial, a qué cuenta bancaria se la consigno, toda esa información. Digamos que uno teniendo sus empleados
y teniendo los conceptos de nómina, sí, teniendo todos esos conceptos de nómina, nosotros en Logro, cuando usted quiere nuestra nómina, nosotros por defecto le sembramos toda esta cantidad de conceptos. Usted simplemente va a crear aquellos que de pronto le son particulares a su compañía como tal. Luego de usted tiene toda esa parametrización, toda esa definición, nosotros tenemos una contabilización por defecto definida para los devengados, para las deducciones, para las prestaciones sociales, permitimos hacer contabilización de los gastos dependiendo del área como tal, ¿cierto? Entonces digamos que todo eso está predefinido, está perfectamente preconfigurado. Así usted no cuente con nuestra contabilidad Logro, nosotros le ofrecemos unos comprobantes contables basados en nuestra contabilización que usted perfectamente puede transformar y llevar a su respectivo sistema. Mire cómo es de fácil después de tener mis empleados realizar los pagos. Yo simplemente le digo pagar la nómina quincenal, me dice que si deseo pagar la nómina del 1 al 15, yo le digo que sí la deseo pagar. Mire que me muestran los empleados. Si yo para un empleado especial requiero adicionar una novedad, pues perfectamente lo hago, ¿cierto? Relacionada con todos esos conceptos que les mostraba que estaban pues perfectamente predefinidos. Entonces digamos que es muy sencillo, yo simplemente le digo, la lleva a un estado definitivo, él simplemente me está dando unas pautas, como una lista de chequeo, donde me diga, vea, usted va a dejar esta nómina definitiva, por favor revise todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Es posible que usted empleado lo cambió de fondo de pensiones, de EPS, se le olvidó, entonces digamos que esto le está ayudando a que usted antes de dejar esa nómina en firme pueda hacer esos ajustes necesarios. Entonces mire que simplemente con un clic yo ya tengo esa nómina que está por pagar. De igual manera, esta nómina contabilizó. Entonces, mire que usted no tiene que hacer después hacer imputaciones contables, ¿no? Esas imputaciones contables se las dejamos a que la nómina las haga, ¿sí? Entonces, digamos que aquí está toda la información, mire que si se practicó una retención en la fuente, perfectamente se contabiliza. Entonces, digamos que todo está en línea, entonces digamos que esa es la solución que les ofrecemos en Logro. Y a esto le vamos a colocar un bracito adicional, que más adelante lo vamos a mirar, y es tomar estos comprobantes de nómina de cada uno de estos empleados, consolidándolos por mes, los vamos a transmitir a la DIAN. ¿Sí? Entonces, digamos que básicamente eso es lo que corresponde a la nómina electrónica. Entonces, ahora sí me voy a ir para la presentación para que abordemos algunos temas que queremos compartir con ustedes. Entonces, la tabla de contenido de la normatividad de la nómina electrónica. Vamos a mirar todo el ecosistema de la facturación electrónica, porque es que la nómina electrónica simplemente es un componente más dentro de todo ese cobertizo que es la facturación electrónica. Vamos a mirar como el documento estrella de la nómina electrónica, que es el documento soporte de pago de nómina electrónica, así como en la facturación es la factura electrónica de venta, que es el documento soporte de pago de nómina electrónica, y al final vamos a tener una sección de preguntas. Bueno, vamos a ver la normatividad, simplemente ¿qué es lo que nos decía lo que nos dice este parágrafo 6 del artículo 616 del Estatuto Tributario? Pues lo que dice es que el sistema de facturación electrónica es aplicable a operaciones de compra y de venta de bienes y servicios. Digamos que no es nada nuevo para nosotros. Pero dice, este sistema también será aplicable a otras operaciones como pagos de nómina. Entonces, digamos, lo tenemos ahí resaltado en un color rojo, a exportaciones e importaciones y otros documentos que la autoridad tributaria define en su momento. Entonces, simplemente es para mostrarles que en consonancia pues toda la normatividad nos había advertido que el sistema de facturación electrónica, ese cobertizo, ese techo, va a haber un componente que es para la nómina electrónica por rentas de trabajo. En el futuro nos van a pedir lo que tiene que ver con los aportes para fiscales y a la seguridad social y las demás erogaciones relacionadas con la nómina. Entonces, digamos, como ese sistema de facturación electrónica está en cabeza de la autoridad tributaria, en cabeza de la DIAN, que depende del Ministerio de Hacienda y a su vez del Poder Ejecutivo, va a ir implementando hacia el futuro más soportes para todos estos temas relacionados. Entonces, hoy nos convoca es el tema de la nómina electrónica como tal. Entonces, ¿cuál es el fondo de todo esto? Hay un artículo muy importante en el Estatuto Tributario, que es el 771-2, que habla de la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Entonces, lo que dice es que cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente,
el documento que pruebe la respectiva transacción o que dé lugar a costos, deducciones o impuestos descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el gobierno nacional establezca. En cristiano, ¿qué quiere decir eso? Mire que la nómina electrónica no tenía un documento con soporte como tal. Las compañías como soportan sus pagos de nómina, sus costos y gastos, como lo venían haciendo tradicionalmente. Pero a partir de la resolución 13, que fue lo que hizo el gobierno nacional en cabeza de la DIAN, definió el documento de soporte de pago de nómina electrónica y en esa resolución definió el componente técnico de qué es la información que se debe enviar y cómo se debe entregar a la DIAN para su respectiva validación, y cuando ella me lo valide, yo hacer conservar esa respuesta y ese documento como tal. Más adelante vemos pues cómo es en detalle. Aquí simplemente estamos denotando toda la normatividad relacionada, la ley 2010 del 2019 en su artículo 18, el decreto 358 que reglamenta todo lo que tiene que ver con la factura de venta y los documentos equivalentes, la resolución 42 pues que ya da más detalles con relación al decreto 358, la resolución 13 que es específica de la nómina electrónica como tal, y la resolución 37 que fue expedida el 5 de mayo, que es lo nuevo, que lo que hace es que modifica los plazos, que más adelante vamos a mirar los grupos que quedaron, cuándo debo comenzar a transmitir, cuándo me debo comenzar a preparar. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. Quienes estén interesados en saber quiénes son los que tienen que transmitir la nómina electrónica, entonces ahí les dejo esa doctrina de la DIAN. Entonces, perfectamente, ahí la DIAN se pronuncia vía doctrina, da pues como más elementos de quiénes son los obligados a transmitir la nómina electrónica, simplemente por información. Vamos a mirar el ecosistema de la facturación electrónica. Esto es importante porque les he hablado de un cobertizo. Entonces, digamos que en el sistema de facturación electrónica no lo podemos ver solamente con factura de venta electrónica y con sus notas de débito y sus notas de crédito. Tenemos que verlo en todo en un conjunto. Por eso está todo ese recuadro. Entonces, actualmente, ¿qué tenemos en operación? Tenemos la factura electrónica de venta y las notas de crédito y las notas de débito. ¿Qué otras cosas se van a implementar en ese sistema? Entonces, estamos con la nómina electrónica, donde la primera transmisión para el grupo número 1 comienza en septiembre del 2021, los primeros 10 días de octubre. Entonces ahora miramos en detalle. Entonces digamos que esto fue los cambios que se dieron en esa resolución que les mencionaba ahora, la resolución 37. Y tenemos el documento de soporte por las compras a los no obligados a facturar. De igual manera, este documento se tiene que comenzar a transmitir electrónicamente a partir del 1 de agosto. Entonces, recordemos que actualmente ese documento se le debe elaborar en físico, es decir, yo soy una compañía que soy facturador electrónico y requiero soportar ese costo o gasto cuando le adquiero un bien o un servicio a un obligado a facturar. Ese no obligado a facturar me expide una cuenta de cobro. ¿Qué es lo que debo hacer yo, adquirente, el que estoy comprando ese servicio? Es el señor que viene a arreglarme las lámparas. Hago un documento de soporte consumiendo un consecutivo que la DIAN me otorga a través del MISCA para documento de soporte. Y lo elaboro en físico y tengo mi AZ. ¿Qué es lo que debe pasar a partir del 1 de agosto? Se debe transmitir electrónicamente ese documento. Entonces nosotros en Logro estamos trabajando para transmitir la nómina electrónica a partir de octubre para ese primer grupo y a partir del 1 de agosto podamos transmitir el documento de soporte. Todo lo tienes en un mismo lugar, no tienes que salirte de una aplicación, todo está completamente integrado en Logro. Quienes sean clientes nuestros y nos acompañen el día de hoy pueden dar fe de ello. Cuando usted esté en Logro, usted perfectamente le hace seguimiento y trazabilidad a todas sus facturas y notas crédito de venta emitidas al respecto. Y al futuro habrán otros documentos pues, que la autoridad tributaria va a ir incluyendo en el tiempo. Les menciono alguno de ellos. Entonces, digamos que en el país habían 27 documentos equivalentes. Por ejemplo, uno de ellos eran las pólizas de medicina prepagada. Por ejemplo, ellos tuvieron que comenzar a facturar electrónicamente. Los colegios y las universidades emitían una cuenta de cobro o una liquidación de matrícula. Ellos debieron haber comenzado a facturar electrónicamente. Es simplemente para decirles que de esos 27 quedaron 12 documentos electrónicos, la boleta que expide la Bolsa Nacional Agropecuaria, la Bolsa de Valores, entradas a espectáculos públicos. El POST es uno de los más importantes, pero recordemos que el POST no da derecho a costos o gastos e impuestos descontables, ¿cierto?
Entonces, digamos que por eso es muy importante tenerlo presente, que no me lo podría descontar de mi declaración de renta. Entonces, de esos 12 documentos que quedaron, nace un documento número 13, que es el documento equivalente electrónico. Entonces, la DIAN va a comenzar a reglamentar y va a comenzar a decir, el POS me lo vas a mandar electrónicamente en ese documento número 13, y así con los otros 12 documentos. Entonces, básicamente, ¿para qué sirve todo este sistema de facturación electrónica? Mire que para detectar fraudes fiscales de los contribuyentes, porque siempre hay evasión. ¿Por qué? Porque hay mucho informal que está vendiendo y no está pagando los tributos debidos. Formalización de empresas, ¿sí? Proporcionar a los contribuyentes declaraciones sugeridas. ¿Por qué son declaraciones sugeridas? Lo que en el pasado se llamaba declaración sombra. Es que a un contribuyente, por ejemplo, la DIAN dice que muy próximamente a las compañías le va a hacer llegar declaraciones sugeridas de, por ejemplo, de IVA. Porque ¿qué? Ya tiene la facturación electrónica. Entonces le va a decir, vea, el IVA de las compras, el IVA de las ventas, y mire lo que me tiene que pagar. Entonces, a eso se refiere. A personas naturales que somos declarantes del impuesto de renta, de unos años para atrás nos llega una declaración sugerida. Uno no quiere decir que uno la acepte al 100%, porque realmente eso no refleja toda la realidad económica, pero digamos que es una base y es una ayuda como tal. La agilidad y las devoluciones automáticas. Entonces, mire que esto se puso muy de moda en la pandemia, y digamos que estos procesos con facturación electrónica y todos estos documentos electrónicos se va a facilitar mucho. Ya la DIAN puso en funcionamiento atención vía video. Disminuir requerimientos de información exógena. Entonces, si miramos el tema de la nómina electrónica, ya no tendría sentido que una compañía que transmite su nómina electrónica tenga que enviar el formato 2276 por rentas de trabajo y de pensiones. O enviar el formato que tenga el formato de ingresos que tiene que ver con ingresos recibidos, al menos el concepto de ingresos operacionales, ¿cierto? Entonces, digamos que a eso nos tiene que llevar esto hacia el futuro. Disponer de una contabilidad electrónica. La DIAN le va a ofrecer a todos los contribuyentes como una especie de un libro fiscal, donde le va a mostrar ventas y compras. ¿Y por qué está alimentado eso? Por todos estos documentos electrónicos como tal. Y relacionado con la nómina electrónica, las compañías se van a quitar la carga de estar certificando desprendibles de nómina. Entonces, perfectamente una compañía que le llame, que un empleado va a solicitar un crédito, por ejemplo, y le dicen, mándeme los últimos 3 comprobantes de nómina, colillas de pago. Si esa entidad llama, simplemente se le va a hacer el envío del CUNE. Ahora vemos ese elemento de información del documento de soporte de pago de nómina electrónica, y perfectamente esa compañía de manera autónoma que requiere certificar eso, se conecta a la DIAN y hace esa verificación. Es como lo hacemos actualmente con el CUFE de una factura, o cuando tomamos nuestro celular y leemos el código QR de la factura. ¿Dónde nos lleva eso? Nos lleva a la página de la DIAN, donde perfectamente podemos verificar la autenticidad de ese documento como tal. Bueno, ahora sí entremos en materia con relación al documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, entendiendo el concepto de la nómina electrónica, ya cuando les mostré nómina logro ahora, ese es el objetivo, para que cuando lleguemos a esta diapositiva lo tengamos más claro. Sin nómina electrónica se debe liquidar y pagar la nómina. Eso lo tengo que seguir haciendo actualmente, ya sea con un sistema de información de nómina, un sistema de personal o un sistema de recursos humanos, como lo queramos llamar, dependiendo de su alcance, o cuando tengo 2 empleados y lo tengo en Excel. Se debe liquidar y pagar la nómina, lo cual implica recolectar la información, ingresar novedades, un empleado nuevo, un empleado se retiró, renunció, fue despedido con justa causa, sin justa causa, este empleado me trabajó horas extras, este empleado adquirió un crédito de libranza, este empleado quiere que le hagamos el pago de la medicina prepagada a través de una deducción de nómina, este empleado lo embargaron, ese empleado quiere que le paguemos el seguro del vehículo a través de la nómina. Bueno, toda esta cantidad de cosas se tienen que hacer. Se tiene que generar el plano para el pago al banco, enviar el comprobante de nómina a los empleados, hacer contabilización. Tal como lo mostré ahora, todas esas cosas nosotros las hacemos de manera automática, simplemente es asistido para el usuario, simplemente con botones y acciones consumados en su computador perfectamente lo puede hacer. Entonces, eso es hoy y fue lo que les mostré al comienzo. ¿Qué es lo nuevo? Que esa nómina se tiene que transmitir electrónicamente en un formato XML. Nosotros estamos familiarizados con los XMLs, los que transmitimos a través de la información exógena.
que los pagos a unos en cuenta, que las retenciones en la fuente que me practicaron, que los ingresos recibidos, que más que todo son como las ventas que yo hice, la información de las declaraciones tributarias, el formato de IVA descontable, que corresponde al IVA en compras, el del IVA generado, bueno, toda esa cantidad de formatos. Entonces, digamos que es un formato XML que va a contener esos devengados, esas deducciones y esa diferencia, y se lo tengo que enviar a la DIAN. Eso es lo nuevo, ¿sí? La forma de contabilizar no me va a cambiar. Yo sigo haciendo mi nómina, liquidándola y pagándola como lo vengo haciendo actualmente. Entonces, esto perfecto, esto no cambia. Como lo hemos reiterado durante toda la charla, la nómina electrónica es un documento fiscal para soportar costos y gastos. Más adelante, con un gráfico les explicamos ese concepto. Para tener en cuenta, las personas vinculadas a través de contratos de prestación de servicios no están incluidos en la nómina. Si yo, compañía, vinculo una de estas personas, la forma de soportar ese costo o gasto es a través del documento de soporte de pago de nómina. La nómina electrónica es para el que tiene una relación laboral, legal, constituida. Recordemos que una persona de prestación de servicios personales no tiene subordinación, no está en la obligación de cumplir horarios, presta estos servicios con sus propias herramientas. El empleador no tiene que hacer aportes a la seguridad social por eso, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la gran diferencia. Entonces, para que tengan muy presente eso, una persona que en nuestras compañías tenga vinculadas a través de prestación de servicios, no se informa en la nómina electrónica. Que entonces alguien dirá, pero es que si él dice que lo tratemos como empleado porque él quiere que le depuremos el ingreso de acuerdo al artículo 383 del Estatuto Tributario que trae una tabla, eso es una cosa que es distinta. Sí, una cosa es depurarle el ingreso, pero no va incluido en nómina electrónica. Entonces, para que lo tengan, por favor, muy presente. Y otra cosa, si una compañía tiene empleados en misión temporales, le corresponde a la empresa temporal hacer la nómina electrónica. Un ejemplo, por ejemplo, en las unidades residenciales donde vivimos, es muy normal que todo el personal de aseo, de jardinería, estén vinculados a través de una empresa temporal. No es al conjunto residencial al que le corresponde mandar la nómina electrónica de esos empleados, es a la empresa temporal. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es el ciclo de transmisión de la nómina electrónica? Te lo vamos a ilustrar con un aliado como somos nosotros, que somos Logro. Entonces hay unos actores fundamentales, la empresa o persona que transmite la nómina electrónica. Ahora miramos si estoy obligado o no, pero por ahora digamos que la empresa o la persona que transmite la nómina electrónica. Tenemos un proveedor tecnológico. ¿Por qué hablamos de proveedor tecnológico? Porque nosotros en Logro somos proveedores tecnológicos. Entonces, la modalidad es un aliado. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a contar con un software autorizado por la DIAN para transmitir la nómina electrónica y tenemos a la DIAN. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema, Logro Nómina, que se lo mostré al comienzo. Allá se liquida y se paga la nómina, se ingresan las novedades, se hace todo ese proceso. Esa nómina nosotros nos la entregamos a nosotros mismos. ¿Sí? Entreguen esos comprobantes de nómina de esos 50 empleados. Háganlos llegar. La información de qué, de devengados y deducciones. Nosotros transformamos esos datos en formato XML como la DIAN lo exige de acuerdo a la resolución 13, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Ustedes que nos acompañan el día de hoy no se preocupen por eso. De eso nos encargamos nosotros. ¿Sí? De esa parte técnica nos encargamos nosotros. Esa es la ventaja de trabajar con un aliado. Nosotros firmamos y calculamos el código único de la nómina electrónica. Entonces también les prestamos nuestra firma de proveedor tecnológico para firmarlo. Sin embargo, alguien quiere tener su propio certificado para firmar, bienvenido. No le tenemos restricción. Nosotros en Logro manejamos las dos opciones. Le prestamos la firma o usted puede firmar con su propio certificado digital. A ese documento le calculamos el CUNE. Haga de cuenta que el CUNE es como la cédula de ciudadanía para nosotros o el motor, el chasis para un vehículo que lo hace único como tal. Entonces, por eso es que cuando usted coge el número del CUFE de la factura y se conecta a la página de la DIAN, perfectamente lo podía buscar. Y él no le arroja 5 facturas, le arroja una factura como tal. ¿Listo? Ese documento se le entrega a la DIAN. ¿Sí? A la DIAN, que dice al sistema de factura electrónica, servicios y documentos digitales DIAN. Así lo llama la DIAN. ¿Sí? Ellos validan ese documento.
y nos van a entregar dos posibles respuestas, de aprobación o de rechazo. Si es de rechazo, entonces nosotros nos encargamos de entregarnos a nosotros mismos esa respuesta. Si es de rechazo, ¿qué es lo que se debe hacer? Se deben corregir los errores y repetir el ciclo que ya vimos. Si es de éxito de aprobación, en un contenedor electrónico, en un sobrecito, como lo ilustramos ahí, se guarda el XML, el documento de soporte o de la nota de ajuste. Ahora entramos en detalle de esos detalles y la respuesta de validación y aprobación de la DIAN. Y eso es lo que yo debo guardar. ¿Por qué? Porque ese es mi soporte para cuando yo presente mi declaración de renta, soportar esos costos y gastos que me voy a detraer en mi declaración de renta. Entonces, eso es lo importante que tenemos que tener presente. Listo. Eso es lo que debemos guardar y conservar. Luisa, Néstor, ¿me escuchan bien? ¿Ven bien mi pantalla? ¿No tenemos problemas de audio? No, señor, te vemos y te escuchamos muy bien. Gracias, Luisa, muy amable. Listo. Una cosa para tener en cuenta es que yo tramito la nómina electrónica y ya hasta ahí llego, no. Aquí hay un tema muy importante donde el soporte de nómina electrónica debe garantizar interacción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo soy empleador, así pertenezca al régimen simple, que no está obligado a transmitir la nómina electrónica, pero digamos que el régimen simple no practica retenciones en la fuente por renta, pero sí está obligado a practicar retenciones en la fuente por renta de trabajo, o cualquier otra compañía del régimen ordinario o del régimen especial. Si practica una retención en la fuente de un empleado, la contabilidad debe dar fe de eso. Y no solamente que esté registrado en la contabilidad, que lo haya declarado y pagado en el periodo siguiente. O sea, eso es lo importante, que haya toda una integralidad al respecto. Que se tengan claras las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a los empleados. La nómina electrónica se transmite por el concepto de pago o abono en cuenta o de devengo según la norma internacional. Es posible que yo liquide mi nómina, pero no tengo flujo de caja para pagarla, ya que después tenga que pagar unas sanciones o a los empleados que un día de salario por cada día de retraso, digamos que eso es otro tema. Pero yo perfectamente esa nómina la puedo transmitir. Ya verán cosas más adelante que cuando vaya a presentar mi declaración de renta al año siguiente, pues yo sí haya pagado esos aportes. Digamos que ya esos son temas que ya cada compañía tiene que revisar de acuerdo a la normatividad jurídica y por eso es muy importante. Nosotros siempre insistimos en estas conferencias. Las compañías cuentan con un aliado que son los contadores públicos. Esos contadores públicos son los que velan porque su negocio esté en marcha y que las cuentas de su negocio estén muy claras y que todas estas obligaciones formales se cumplan de la debida manera. ¿Sí? De igual manera, la nómina electrónica debe soportar esos costos y gastos. La interacción con la contabilidad, como se los decía ahora, que se registren los gastos por salario, los gastos por el auxilio de transporte, los gastos por salud, por pensión, que esas deducciones que le dice al empleado por salud y por pensión perfectamente estén identificadas, a quién se los debo pagar, a qué entidades se los debo pagar. ¿Sí? Todo esto debe garantizar el documento soporte de nómina electrónica. Para determinar si una compañía o una persona está obligada o no a transmitir la nómina electrónica, es tan sencillo como responderse las siguientes tres preguntas. ¿Soy declarante del impuesto de renta? Ya sea del régimen especial, o sea, es decir, que tomo mi RUT, me voy para la sección de responsabilidades y miro con relación al impuesto de renta si tengo la 04 o la 05. Si lo tengo, soy candidato a transmitir la nómina electrónica. Entonces doy respuesta a la pregunta. Entonces, sí, soy declarante del impuesto de renta. Realizo pagos laborales o pensiones por mi cuenta, es decir, tengo empleados. Cuando hablamos de pensiones por mi cuenta, no es que tengo contratado un pensionado, no. Digamos que eso ya se ve muy poco. Sí, yo a los comienzos de mi carrera tuve la fortuna de conocer compañías que todavía hacían eso. A un empleado que le faltaban 10 años, la compañía lo mandaba para la casa, le seguía pagando su salario sin trabajar hasta que llegaba el momento de que en su momento, como se llamaba en su momento, el Seguro Social lo tomara o la respectiva entidad. Entonces, es decir, si tengo empleados a través de un contrato y cuando hay un contrato se le tienen que dar las siguientes cosas. Se realiza la prestación personal del servicio, es subordinado,
ese empleado cumple horarios y funciones pactadas y tiene derecho a una remuneración que es lo que se conoce como las acreencias laborales. Mire que cuando se trata de servicios personales, ese tipo de cosas no se dan. Por eso decíamos que cuando son servicios personales, no va incluido en la nómina electrónica. Entonces, ¿tengo empleados a mi cargo? Sí, y requiero soportar los costos de la nómina para tomarlos en la declaración de renta. Si contesto que sí a todas estas preguntas, entonces estoy en la obligación de transmitir la nómina a la DIAN para que me la valide. Listo. Entonces ahí les dejamos pues como el sustento normativo. El día de mañana los correos con los cuales se escribieron les llegará la grabación de esta presentación. Por favor, tengan muy en cuenta revisar la carpeta de spam. Listo. Gráficamente, acá tenemos un formulario de la declaración de renta, ¿cierto? El formulario 110. Entonces hay una sección de costos y deducciones, que es lo que está buscando la DIAN, que todos estos costos y deducciones están soportados a partir de soportes fiscales. Entonces ya tenemos la factura electrónica y sus notas crédito y sus notas débito. Vamos a tener próximamente el documento de soporte por las compras a los no obligados a facturar o expedir documento equivalente. Los extractos bancarios son válidos para soportar costos y gastos. La declaración de importación es válida para soportar costos y gastos. Y la nómina electrónica que nos convoca el día de hoy. Entonces, digamos que ese cuadrito de costos y deducciones de mi declaración se va a llenar de una cantidad de soportes fiscales que le va a llevar a la DIAN a ejercer mejor su proceso de fiscalización. Lo que no esté soportado electrónicamente para algunos sujetos o contribuyentes no se lo podrá tomar como costos o gastos. Es así de sencillo como eso. ¿Quiénes no están obligados a transmitir la nómina electrónica? Entonces simplemente los invitamos a que revisen el artículo 22 del Estatuto Tributario, que nos indica las entidades no contribuyentes, no nos vamos a detener en ese punto, y también el artículo 23, ¿sí? Y los contribuyentes que se acogieron al régimen simple. ¿Cuál es la razón? Voy a mencionar el régimen simple porque digamos que es un sistema que ha tenido mucho éxito con relación al monotributo, ¿cierto? Digamos que se han acogido más o menos unos 25.000 sujetos al régimen simple de tributación. Recordemos que ellos no pertenecen al régimen ordinario ni al régimen especial, sino que al simple, al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, donde ellos tributan con relación a los ingresos y dependiendo de su actividad hay unas respectivas tarifas. Entonces, ellos los pagos de nómina no los toman para traerlos en su declaración. Entonces, simplemente ellos no están obligados. He escuchado conferencistas de gran peso y de gran talla que dicen que posiblemente en el futuro la DIAN dirá que a pesar de que no soporten los costos y gastos ciertas entidades que no tramiten la nómina, lo comenzará a exigir porque es una información que la autoridad tributaria va a requerir. Mire que los del régimen simple están obligados a facturar electrónicamente. ¿Sí? Entonces, ellos se acogen y a los 2 meses tienen que estar haciendo transmisión de facturación electrónica como tal. ¿Listo? Bueno, el calendario de la nómina electrónica. Este es el tema pues como más importante que vamos a desarrollar el día de hoy, que es hay un calendario de acuerdo al número de empleados. Entonces, por favor, todos los asistentes, de acuerdo a su número de empleados con los cuales tiene, vaya haciendo su mapa mental. Entonces, tenemos un grupo número 1, cuando son más de 250 empleados. ¿Cuándo se comienza a hacer el proceso de habilitación? El 1 de agosto. ¿Cuál es la primera nómina a transmitir? Septiembre. Según esto, una compañía que pertenece al grupo número 1 cuenta con 2 meses para hacer su proceso de habilitación, que son los meses de agosto y de septiembre. Y esa primera nómina de septiembre, ¿cuándo la transmite? Los primeros 10 días de octubre. Entonces, ser muy juiciosos que al 30 de septiembre hacer todos los procesos, si tuve que anular un pago, hacer una reliquidación, hacerlo al 30 para que los primeros 10 días haga de manera muy limpia una nómina original, haga la transmisión de ese documento soporte. El grupo número 2, de 101 a 250, comienza proceso de habilitación el 1 de agosto y se va hasta octubre. Entonces tiene agosto, septiembre y octubre, cuenta con 3 meses. Entonces, mire que es como decirle, al grupo al que pertenezco, súmale un mes y ese es el plazo que tengo para hacer mi proceso de habilitación. ¿Cuándo debo transmitir esa nómina de octubre? Los primeros días de noviembre. El grupo número 3, su primera nómina transmitirla de noviembre, los primeros 10 días de diciembre. Y digamos que aquí
es como el gran grupo de compañías de 1 a 10 empleados. La primera nómina a transmitir es la de diciembre, los primeros 10 días de enero del año 2022. ¿Cuál fue el cambio que se ve en el calendario? Anteriormente eran 6 grupos. Mire que simplemente dejaron 4 grupos, pero digamos que al finalizar el año ya se logra un proceso de masificación de la nómina electrónica importante. Les damos la normatividad, resolución 37, artículo número 3. Nuestro grupo de staff les va a compartir los links de la resolución 13 y de la resolución 37 para que lo tomen de la página de la DION, por favor. Y tenemos otros calendarios de implementación permanente, esto es como para compañías nuevas que cuentan con 2 meses a partir de que empiezan a hacer pagos laborales y los no obligados a expedir factura electrónica. Entonces, por ejemplo, acá están los bancos. Entonces, los bancos harán un proceso de habilitación y comenzará a hacer transmisiones en el mayo del 2022. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. La compañía de arquitectura y diseño Polar S.A., declarante del impuesto de renta y complementarios, tiene vinculados 310 empleados. Se pregunta, ¿a qué grupo pertenece la compañía de acuerdo al número de empleados? ¿Cuándo debe habilitarse para validar el software con el cual se realizará la transmisión de la nómina electrónica? ¿Cuál es la primera nómina que debe transmitir electrónicamente? Entonces, las respuestas pertenecen al grupo número 1 porque 310 mayor que 250 empleados. ¿Cuándo se debe habilitar? Entre agosto y septiembre. ¿Cuál es la primera nómina a transmitir? La de septiembre, los primeros 10 días de octubre. ¿Sí? ¿Cuándo debe transmitir la nómina de octubre? Los primeros 10 días de noviembre y así se va sucesivamente. Acá voy a mirar algo acá, perdón. Yo lo coloco otra vez en modo presentación. Voy a tomar acá un lapicito. Vamos a suponer que una compañía no transmite electrónicamente esta nómina. La nómina hasta agosto, ¿cómo la venía soportando? Como la venía soportando actualmente, yo me la podía ir a restar a mi declaración de renta, ¿cierto? Yo iba y la restaba a la declaración de renta. Sí, iba y la restaba. Transmití la de septiembre muy juicioso en los primeros días de octubre, pero si la de octubre no la transmití, cuando haga mi declaración de renta del año grabable 2021, no me puedo descontar estos costos y gastos en mi declaración porque dejé de cumplir el requisito de la transmisión. ¿Listo? Ese es un escenario como tal. ¿Cuál es el otro escenario? Yo las transmití muy juiciosos todas las nóminas hasta diciembre. Sí, pero de la de diciembre, antes de presentar mi declaración de renta, según el artículo 108 del Estatuto Tributario, no hice el pago de los aportes. Entonces, tampoco podría tomarme esos costos y deducciones. Es simplemente para que lo tengan presente. Entonces, cuando hablamos de la nómina electrónica, hablamos de un documento original. Entonces, al comienzo yo les mostraba el logro nómina, que yo digo, pagar, es que lo que hace, me liquida a mis empleados, me genera unos comprobantes de nómina, ¿sí? Por vez y por empleado, eso se llama nómina individual, que está conformado por devengados, deducciones y diferencia, y con eso se genera un documento de soporte de pago de nómina electrónica, que ese es el documento número 1, que se le envía a la DIAN, como ya lo explicamos en el gráfico inicial de todo el ciclo de transmisión y de validación. Ese documento se le mandó a la DIAN. Ese es el documento número 1. Este es el escenario ideal. Por eso les digo que, por favor, cuando liquiden sus nóminas a los 30 o a los 31, dependiendo del caso, asegúrense de que todo eso está correcto. Y si tienen que hacer reproceso, hágalo antes de hacer la transmisión, para que le queden estos escenarios que usted simplemente vea documentos soportes. Pero vamos a suponer que usted transmitió su nómina y detectó un error, que usted dice que no puede corregirlo en el siguiente periodo de nómina, sino que tiene que ser en ese porque es diciembre y es unas comisiones muy generosas, muy altas, y eran de 50 empleados y yo necesito que ese costo quede dentro del mes de diciembre porque entonces me afectaría mi utilidad, sería más alta, entonces me tocaría pagar más impuestos sobre la renta. Entonces se tiene el tema de las notas de ajuste. Entonces, luego de que yo transmití la nómina electrónica, es decir, este es mi caso ideal, ¿sí? Si luego de transmitir la nómina electrónica
a través de un documento de soporte de pago en nómina electrónica, se detectan errores, inconsistencias, omisiones que impliquen reliquidar la nómina para un mes ya transmitido, se hace a través de notas de ajuste al documento de soporte de pago en nómina electrónica. Inclusive las notas de ajuste corrigen también notas de ajuste. Hagamos un símil. Hagamos de cuenta que este documento de soporte de pago en nómina electrónica es como la factura electrónica de venta, para que hagamos pues como el símil, como les decía. Y esta nota de ajuste hace referencia como a las notas débito y las notas crédito a la factura, que en este caso es el documento de soporte de pago de nómina electrónica. ¿Para qué nos sirven las notas de ajuste? Ese es el documento número 2. Entonces, el documento número 1, el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Y el documento número 2, el documento de soporte, que me sirve para hacer cambios, eliminaciones al documento de soporte o para hacer cambios, eliminaciones de las notas de ajuste como tal. ¿Para qué me sirve? Para eliminar o reemplazar un documento de soporte o una misma nota de ajuste. Ejemplos. Errores. Transmití la nómina y a Pedro Pérez no le informé una comisión de 2 millones de pesos. Y requiero informarla. Entonces, ¿qué me toca implica hacer eso? Reliquidar esa nómina que ya transmití. Eso tiene impactos en la seguridad social. ¿Sí? Y me toca volver a transmitir ya no un documento de soporte, sino una nota de ajuste reemplazando el anterior. Sí. Ejemplo número 2. Es la nómina de septiembre y entró un empleado nuevo, pero que comenzaba en octubre 5, pero yo por error le dije que fecha de vinculación septiembre. ¿Qué me toca hacer? Me toca eliminar ese documento de soporte, porque es que ese empleado comenzaba a partir de esa fecha como tal. ¿Listo? Entonces, estos son los documentos de la nómina electrónica. ¿Qué es lo que sucede con aquí vamos a comenzar a mirar ya como más en detalle la estructura y el contenido de la nómina electrónica como tal? Entonces hay como unos grandes nodos de grupos de información. Tenemos información del encabezado, y ya esto es basado en la especificación técnica como tal. Tenemos información del empleador, tenemos información del trabajador, tenemos información de los devengados, tenemos información de las deducciones, tenemos y los totales del documento como tal. Entonces vamos a comenzar a mirar unos pequeños detalles. Entonces, información del encabezado. Cuándo ingresó el trabajador, cuándo fue el retiro, si hubo una liquidación definitiva, fecha de inicio de liquidación, fecha final de la liquidación, el tiempo laborado, cuándo se emite el documento, prefijo y número. Ahora miramos detalles con relación al prefijo y al número, dónde se está ubicado y cómo es que esta compañía paga la nómina, semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual u otro. Pero recordemos que para efectos de reporte tiene que ser mensual. Más adelante afianzamos sobre ese tema. Tenemos información del empleador, ¿cierto? O sea, la identificación del empleador, no voy a entrar como en el detalle. Tenemos la información del trabajador, el tipo de trabajadores, el tipo de trabajador, ¿sí? Si es dependiente, pensionado o es activo, si es de alto riesgo o no, hay que indicar ese tipo de cosas, si el tipo de documento de identificación, el número de identificación, nombres, apellidos, dónde está ubicado ese empleado, su dirección, si es un empleado de salario integral o no, si es tipo de contrato, cuál es su sueldo base, cuál es el código del trabajador de manera opcional y si se hizo el pago a través de entidades financieras, cuál es la información del pago. ¿Sí? Entonces hay un tema que en los devengados se tiene que informar todo lo que es salarial y no salarial. Entonces le voy a dar paso a Janet. Janet, por favor, enciende tu cámara para que la gente te mire. En la nómina electrónica se tienen que informar todos los pagos salariales y no salariales. Janet nos va a hacer una claridad con relación a cuando los pagos salariales, por ejemplo, llegan a superar el 40% y digamos que los pagos no salariales muchas veces tienen el concepto de desalarización. Entonces, Janet, de manera muy corta, nos va a explicar algo al respecto. Adelante, Janet, por favor. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien, muy bien, perfecto. Ok, gracias Luis. Mira, con relación a los pagos no constitutivos de salario, primero pues como digamos, ¿qué son esos pagos no constitutivos de salario? Son valores que tienen ciertos efectos en los pagos de la nómina y tiene efectos
con relación a la retención en la fuente. Por ejemplo, para retención en la fuente no, son base de retención en la fuente. Estos pagos no constitutivos de salario no son base de prestaciones sociales, no son base de aportes para fiscales, o sea, no son base para el IBC de Caja, SENA y CBF, o sea, no se aportan. Esos pagos no constitutivos de salario pueden llegar a ser base de aportes de salud, pensión y riesgos. Entonces, ¿por qué pueden llegar a ser base? Según el artículo 30 de la ley 1393 de 2010 y el artículo 3 de la resolución 2641 de 2011, se establece que esos pagos no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrá ser superior al 40% del total de la remuneración. De ser así, entonces la diferencia deberá ser parte de esa base de aportes, de salud, de pensión y de riesgos laborales. Entonces, miremos un ejemplito rápidamente para entender este concepto. Si un empleado se gana 3 millones de pesos constitutivos de salario, por ejemplo, salario, horas extras, comisiones, y se gana otros 3 millones por un pago no constitutivo de salario, por ejemplo, una prima extralegal, un aguinaldo. Entonces, la suma el total de la remuneración de ese empleado son 6 millones de pesos. Esos 6 millones de pesos, si yo les aplico el 40%, me va a dar 2.400.000. En este caso, esos pagos no constitutivos de salario, que son 3 millones de pesos, superan esos 2.400.000. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo aportar sobre la diferencia entre todo lo salarial y lo no salarial, o sea, sobre el total de la remuneración, que son 6 millones de pesos, menos ese 40%, que es 2.400.000. Es decir, la base de aporte será 3.600.000. Ahora, con relación a la exoneración de aportes, al pago de la salud, del SENA y del ICBF, si la empresa está exonerada, según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, ese 100% de esos pagos no constitutivos de salario, o sea, el total de la remuneración, más los pagos constitutivos, o sea, el total de la remuneración, es la que me dice si el empleado va a estar exonerado o no de los aportes de salud, de SENA y de ICBF. Entonces, para que lo tengamos muy claro, puedo tener, por ejemplo, un empleado que se gane 8 millones de pesos constitutivos de salario, pero se gana 2 millones no constitutivos de salario. En este caso no habría que aportar por la diferencia, pero en este caso el total de la remuneración es 10 millones que superan los 10 salarios mínimos. En este caso se tendría que hacer aportes por este empleado a salud, a SENA y a ICBF. Entonces, eso es todo, Luis. Quedamos pendientes. Si se genera alguna duda, entonces la resolveremos al final. Janet, una pregunta. Pues todo eso que nos cuentas, digamos que suena muy complejo. Eso lo tenemos implementado en nuestra nómina de logro. Así es, Luis. En la nómina de logro, nosotros tenemos unos conceptos que son no constitutivos de salario y nuestro software tiene en cuenta todo lo que les conté para hacer los pagos de la nómina, saber si le hace las deducciones de seguridad social al empleado, saber si hace los aportes y sobre qué bases, saber si al empleado le tiene que hacer unos pagos de prestaciones sociales o no, si le tiene que hacer unas deducciones de retención en la fuente, si debe calcular unos pasivos laborales o no, ya dependiendo de todo lo que nos diga la ley con respecto a estos pagos no constitutivos de salario. Listo, muchas gracias, Janet. Entonces, digamos, miren lo importante de contar con un sistema de información que nos ayude con todo ese tipo de cálculos
de cálculos tediosos y lo más importante, que obedezcan a la normatividad vigente como tal. Entonces, en el tema de los devengados hay que mandar los días trabajados, el sueldo, el auxilio de transporte, los viáticos, las horas extras discriminadas por si son diurnas, si son nocturnas. De manera opcional, yo puedo mandar la fecha, hora inicial o final, pero si no tengo esa información, simplemente mando el total de las horas extras en el mes. Entonces, digamos que no habría ningún inconveniente. Las vacaciones comunes disfrutadas, vacaciones compensadas, digamos que todo ese tipo de cosas lo tenemos en nuestros software de nómina. La prima legal y la no salarial, las cesantías y los intereses, las incapacidades común, profesional, laboral, licencia de maternidad, licencia remunerada y no remunerada, bonificación salarial y no salarial, lo que nos mencionaba Janet ahorita, el auxilio salarial y no salarial, y hay un comodín para que se informen otros conceptos como tal. Alguien dirá, es que esta compañía al presidente le pagan el arriendo. Digamos que posiblemente eso se tenga que informar en la nómina, en la nómina electrónica, ¿cierto? Porque mire que esto se convierte casi que en una nómina tributaria, ¿cierto? Entonces es muy importante que el interior de las compañías revisemos cómo estamos remunerando a nuestros empleados, ¿cierto? Ya sea en especie o en dinero y cómo lo estamos haciendo. Y compensaciones, bonos, comisiones y pagos a terceros. En las deducciones está lo más común, pues la salud y pensión, que son como las legales, ¿sí? El fondo de solidaridad, el fondo de subsistencia, los sindicatos, sanciones públicas y privadas, las libranzas, esos préstamos que los empleados hacen, pagos a terceros, deducción por anticipos de nómina, otras deducciones, pensión voluntaria, la retención en la fuente se debe informar, de los aportes a AFC, la cooperativa, bueno, listo. Y el total de vengados, total deducciones y total diferencia como tal. Entonces, digamos que a grosso modo es como la estructura de todo lo que tiene que contener ese documento de soporte y esa misma de ajuste con relación a la nómina electrónica como tal. Entonces, para ratificar lo que hemos mencionado, ¿cómo debe generarse el documento de soporte de pago en nómina electrónica? Debe generarse de manera mensual y por cada empleado, independientemente de que se realicen pagos para periodos diferentes al mes. Si yo pago mensualmente, pues debo transmitir ese mes. Si pago quincenalmente, debo consolidar esas 2 quincenas en un mes para transmitirlo. Si pago decadal, debo consolidar esas 3 décadas y lo transmito de manera mensual. Ilustramos estas 3 porque son las 3 formas que manejamos en Logro como tal. Lo hicimos así para que nos quede bien mapeado y que tengamos buena trazabilidad con el tema de los aportes. Por mes por empleado lo ratificamos, acumulando la información de vengados y de deducciones como tal. Listo. De igual manera, ahora el manejo de contingencias tanto de la DIAN como de empleador, es posible que el sistema de la DIAN se caiga, lo dudo mucho porque el sistema de facturación electrónica ha sido muy bueno, simplemente ya en 2 años se ha caído 20 minutos y digamos que el tiempo de respuesta ha sido perfecto, les quedó muy bien implementado. Bueno, básicamente aquí es como gráficamente. Esta es una pantalla de nuestra nómina de Logro, donde tenemos 2 quincenas del mes de enero, ¿sí? Tenemos unos devengados y unas deducciones, donde se tienen 3 empleados. Acá hacemos la discriminación, nos fuimos de lo general a lo particular. Entonces, estamos mostrando a María Rosa en la primera quincena, la segunda quincena, y estamos viendo los diferentes conceptos de devengados y deducciones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para la nómina electrónica? Se deben consolidar estas 2 quincenas en una información mensual, se genera el documento de soporte y ese es el documento que le envío a la DIAN para su validación y todo ese ciclo que les explicamos en una diapositiva anterior. Estos son los requisitos que debe cumplir el documento de soporte de pago en nómina electrónica. Debe estar denominado expresamente como documento de soporte de pago en nómina electrónica. Debe identificar al empleador, identificar al empleado. Debe tener un código único, que es como esa cédula de este documento que lo hace único. Llevar un sistema de numeración propio. No lo tengo que pedir a través del MISCA como pido consecutivos para el documento de soporte o para la factura de venta. Quienes sean nuestros clientes o lo son o lo sean en el futuro, nosotros nos encargamos de asignarles un prefijo y un consecutivo, ¿sí? Tenemos la información de devengados que ya vimos con suficiente ilustración anteriormente, las deducciones, ¿listo? Y el medio de pago, la fecha de generación, la firma digital, si lo hago a través de un aliado,
ese proveedor tecnológico quién es, cuál es el software, y estar pues firmado digitalmente. Y desde luego cumplir la resolución 13, que es la que contiene todas las especificaciones técnicas al respecto. Mayor información, artículo 5 de la resolución 13 como tal. Entonces, cuando una compañía dice que va a transmitir la nómina electrónica, primero debe existir un proceso de habilitación antes de comenzar operación o producción. Entonces, debe definir la manera a través de la cual va a transmitir la nómina electrónica. Por ahora son un desarrollo propio o un proveedor tecnológico. La DIAN ha confirmado estos días en eventos que ha realizado con relación a este tema que la DIAN sí va a contar con una nómina gratuita, pero no saben cuándo la van a liberar. Digamos que en el momento no lo tienen planteado cuándo, pero sí van a disponer de una nómina posiblemente será muy básica, ¿cierto? En el proceso de habilitación, ¿qué debo hacer? Entonces debo decir, ¿cómo voy a transmitir la nómina? ¿Con un desarrollo propio que yo hice en mi compañía con mis propios ingenieros o lo voy a hacer con un aliado? En el caso nuestro es un aliado como Sensas, que es la propietaria del producto Logro. Se tienen que enviarnos pruebas, no sabemos cuántos porque la DIAN no nos ha dado detalles al respecto, no sabemos cuántos documentos de prueba. En la factura eran 10 facturas, 2 notas crédito, 2 notas débito. Acá no sabemos cuántos son. Cuando esto es exitoso, tengo el estado habilitado. ¿Eso por dónde lo vamos a hacer? Estando en el portal de la DIAN por habilitación factura electrónica, por el mismo sitio donde nos habilitamos para factura electrónica. Y una vez esté listo, se realiza el proceso de transmisión como tal. Acá les estamos mostrando cómo va a lucir la gestión de nómina electrónica. Entonces van a sin salirse de la nómina, sin irse para otra aplicación, todo en un mismo lugar, como se los decía al comienzo. Yo voy a poder ver la nómina de marzo de 2021. Es un ejemplo. Sí, esa nómina tiene 5 empleados, se generaron 5 documentos de soporte. Mire que ahí voy a ver toda la trazabilidad, cuánto suman los devengados de esos 5 empleados, las deducciones de esos 5 empleados, cuál es la diferencia, cómo fue la transmisión con respecto a la DIAN, si fue con éxito, si fue rechazada, si tengo problemas, cuál fue el usuario que le envió, y vamos a tener unas acciones. ¿Listo? Cuando yo me ubico en esta nómina de marzo y le digo ver documentos, ¿sí? Es la información pues, que les acabo de mostrar. Me va a mostrar el detalle de los 5 empleados con su documento de soporte que le generé, con la información de sus devengados y con toda la información de cómo fue la validación con relación a la DIAN. ¿Sí? Y se va a tener toda esa trazabilidad y vamos a guardar esos contenedores, eso nos encargamos nosotros como proveedores tecnológicos, para si usted algún día tiene algún requerimiento de la administración tributaria, en cabeza de la DIAN, repetimos, pueda tener esos soportes debidos. Eso era todo lo que queríamos contarles el día de hoy con relación a la nómina electrónica. Entonces, Néstor, por favor, demos apertura a la sección de preguntas, siendo las 9:58. Listo, Luis. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a iniciar con las preguntas que nos han dejado. Luis, nos han comentado que muchas gracias por la información suministrada el día de hoy, muy completa, nos han dicho excelente expositor. Entonces, iniciamos con Hernandarío Torrente. Dice, buenos días, excelente seminario, muchas gracias. ¿Quiénes corresponden a ese primer grupo que estaría obligado a transmitir esa nómina electrónica? Entonces me voy a ir al calendario para que lo miremos en el calendario. Entonces, este primer grupo son las compañías que tienen más de 250 empleados. Más de 250 empleados, ¿cuándo? Al mes de septiembre del año 2021. Esas compañías en el país más o menos son unas 3.600 compañías, si no me falla, según información del RUE, las que les tocaría hacer la transmisión de la nómina del mes de septiembre los primeros 10 días de octubre. ¿Sí? Entonces es muy importante que ese número de empleados lo evaluemos con el primer mes a transmitir. ¿Listo? Eso es lo importante. Ese es el criterio, el número de empleados como tal. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Marcela Ramírez. Buenos días, cordial saludo. Quisiera saber si tendré problemas frente a la DIAN por pagar algunos ítems por fuera de la nómina, como por ejemplo viáticos ocasionales o auxilios educativos. Muchas gracias.
Janet, por favor, ayúdame con esa respuesta, si podemos. Ok, Luis. ¿Qué pasa con los viáticos y los auxilios educativos? Esos viáticos se pueden convertir en pagos salariales. Si se convierten en pagos salariales, eso depende de si son viáticos de transporte, viáticos de alimentación y viáticos de alojamiento. Pues ya eso es como un tema tributario porque tendrían que ser base de retención en la fuente también y también tendrían que ser base de prestaciones sociales. Tienen que analizar pues el caso. Si llegaran a convertirse en pagos constitutivos de salario, entonces sí tendría inconvenientes con la DIAN cuando usted no los pague por nómina y no los transmita en la nómina, cuando te hagan una auditoría y te pidan, por ejemplo, esa cuenta de viáticos, a quién se los has pagado, si han sido por transporte, por alimentación, por alojamiento. Entonces, hay una ley que especifica muy bien cómo es ese tratamiento de esos viáticos. Ahora, en cuanto a los auxilios educativos, también tienes que averiguar si se te pueden convertir en salarial o no, o si tienes que hacer acuerdos con el empleado en el momento que los contratas, un otro sí en el contrato de trabajo diciendo que son pagos no constitutivos de salario, que era el tema que tocábamos ahorita, para que tengas como todo esto muy organizado y esos auxilios educativos no se te vayan a convertir en salarial si no haces como esos acuerdos con el empleado y no los llevas a un otro sí el contrato. Listo, Janet, muchas gracias. Como para complementar ahí, ¿qué es lo que está pasando acá? Por decirlo de manera coloquial. Aquí las compañías, los empleadores se están desnudando ante la DIAN. Entonces la DIAN va a encontrar esas inconsistencias. Pero recordemos que del Ministerio de Hacienda depende la DIAN y la DIAN tiene una hermanita que es la UGPP. ¿Qué va a pasar? La DIAN, esta información de la nómina electrónica, se la va a pasar a la OGPP, ellos harán un convenio interinstitucional. Entonces, cuando la OGPP te vaya a hacer un requerimiento, no te va a comenzar por pedirte la información porque ya la tiene, ya ese paso lo superó. Entonces, es de mucho cuidado que al interior de las compañías revisemos todo lo relacionado con la remuneración, con las acreencias laborales a los empleados y cómo lo estamos haciendo. Porque esta nómina electrónica, lo decía el señor Corredor Alejo, ¿cierto? Que esto es casi que una nómina tributaria, donde se tendría que informar absolutamente todo. Yo les daba un ejemplo ahora. Al presidente de la compañía le pagan el arriendo del apartamento. Él decía, inclusive eso se convierte casi que en un devengado para el empleado que se tendría que reportar e informar. Mire qué es lo que sucede cuando se hacen pagos a través de las deducciones a los empleados a terceros. Mire que la DIAN se estaba quedando sin esa información. ¿Qué es lo que va a comenzar a pasar? La DIAN se va a enterar de que es que el empleado dijo que le pagara el arrendamiento a través de una deducción. ¿Y quién está persiguiendo ese canon de arrendamiento? ¿Quién es ese otro tercero? ¿Sí? Entonces, mire lo que está pasando ahí, toda esa cantidad de información que está recibiendo la DIAN. Y la DIAN tiene un área conformada por científicos de datos, así se llaman, científicos de datos que se encargan de analizar a través de la ingeniería de datos y de Big Data toda esta información. La DIAN actualmente con la facturación electrónica tienen un tablero en una pantalla gigante donde saben que cada factura que entra, cada milisegundo, está alimentando las estadísticas de ese tablero y están sabiendo por sector, por compañía, cuánto está vendiendo, cuánto le están devolviendo. Entonces es muy importante que revisemos los procesos de remuneraciones al interior de las compañías, o no decir que es que las horas extras las tratamos como comisiones o lo contrario, digamos, ciertos manejos que tenemos en las compañías. Hay que comenzar a jugar bien, a jugar limpio y a reconocer y a registrar las cosas como son. Listo, Néstor. Siguiente pregunta. Listo, Luis. Bueno, la siguiente pregunta es de Andrea Ocampo. Dice, ¿pero uno puede iniciar antes
a realizar en el proveedor o tiene que ser en las fechas establecidas? Eso nos lo pregunta Listo. Andrea Ocampo. Listo. Entonces, para efectos de claridad, voy a desplegar todo el calendario. Entonces, una compañía que sea del grupo 4, su primera nómina a transmitir es diciembre, los primeros 10 días de enero del 2022. Esta compañía perfectamente se puede adelantar, pero la primera nómina que debería transmitir es la de septiembre. Es decir, no que voy a transmitir la de agosto en septiembre, no, porque el sistema, según la resolución 37 que les mencionábamos ahora, va a estar disponible a partir del 1 de agosto. ¿Sí? Entonces, digamos, una compañía del grupo 4, el grupo 3 o el grupo 2 se quiere adelantar, lo puede hacer para que transmita su nómina de septiembre los primeros 10 días de octubre. Una cosa importante, si una compañía no cuenta con software para nómina electrónica y está en el grupo número 4, es muy importante que al menos la adquiera entre octubre, en el mes de octubre y noviembre, para que lo parametrice, cree sus empleados y revise sus procesos de nómina para que esté listo y haga sus primeras liquidaciones en diciembre para que comience el proceso de transmisión electrónica. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Paola López, buenos días, ¿qué pasaría si la nómina queda con un concepto mal? ¿Hay plazos para modificarla? Listo, entonces por eso damos voy a volver a buscar aquí la grafiquita de esta. ¿Sí? En esta gráfica, voy aquí, yo la evacuo. ¿Qué sucede? Se tienen 10 días de plazo para hacer la transmisión del documento soporte y de las notas de ajuste. Este es el plazo. Lo que les voy a decir es especulativo, es interpretación mía. Es posible que la DIAN el día 11 deshabilite la plataforma de nómina electrónica para recibir documentos. La deshabilite hasta el 31 de octubre y la vuelva a habilitar el 1 de noviembre hasta el día 10. Entonces el plazo son esos 10 días para transmitir el documento soporte y para transmitir las notas de ajuste respectivas. Muchas gracias, Luis. Sí, la pregunta también nos la estaba haciendo Hernán Darío Torrente. Dice, ¿qué pasaría si no alcanzo a transmitir antes de esos 10 primeros días? Recuerde que también hay temas de contingencia. Hay contingencias de la DIAN, pero también hay contingencias del que transmite la nómina electrónica. Pero es que usted no puede decir, yo entré en contingencia porque sí. Usted lo tiene que tener debidamente justificado el por qué está en contingencia, para que la DIAN le permita que luego de superar la contingencia, 48 horas después, usted le haga la transmisión de los documentos como tal. Pero tiene que ser algo muy formal y que sea una causa de fuerza mayor debidamente justificada. Eso es lo importante. Muchas gracias, Luis. Bueno, Héctor Rivera nos pregunta, si transmito la nómina el 30, pero ese día se presenta la incapacidad, ¿qué se debe hacer? Listo. Entonces, Janet, si quieres me ayudas con esa respuesta. ¿La puedo Bueno, reportar en el periodo posterior o qué hago? ok, Luis. Bueno. Primero que todo, normalmente cuando se paga una nómina, la pagan, por ejemplo, el día 30, ¿sí? Ese día no saben que una persona se va a incapacitar. Posteriormente le llega la incapacidad al usuario de nómina, al operador de nómina, para que informe esa novedad en la aplicación. Entonces, nuestro software, primero que todo, le permite ingresar la novedad con las fechas reales de dicha incapacidad y se las paga en el periodo siguiente que vaya a pagar. Entonces, en nuestro software usted tiene ya resuelta esta situación. ¿Qué pasa con ese pago de esa incapacidad que no se realizó dentro de ese mes? Pues en ese mes en la transmisión no se informa dicha novedad. ¿Cuándo se informa la novedad? En el mes que la haya pagado, independiente de la fecha real de la incapacidad. Otra cosa que tiene nuestro software, otra funcionalidad que es muy buena, es que le permite a usted hacer una anulación del pago
Entonces, si usted hace una anulación de ese pago porque quiere informar esa novedad en el periodo real, entonces, al hacer la anulación, puede ingresar la novedad, realizar nuevamente el pago. Si ya había transmitido, realiza un documento soporte de nómina electrónica de ajuste y ya la DIAN le va a recibir ese nuevo documento con todo el pago como se realizó realmente en el mes. Si no había transmitido, pues entonces cuando se transmita, el sistema le va a transmitir cómo realizó ese pago, independiente de si usted inicialmente había pagado salario, pero luego hizo un pago de una incapacidad porque anuló el pago y lo volvió a generar. No sé, Luis, si tienes algo más hay que aportar o continuamos. No, gracias, Janet, muy amable. Okay. Muchas gracias, Janet y Luis. Bueno, nos pregunta Sandra Rubio. Buenos días. ¿Los viáticos entonces es recomendable se realice como pago individual fuera de la nómina? Janet, ¿tienes algo para aportar al respecto? Bueno, según la ley, como les decía, estos viáticos, los viáticos se parten en tres. Están los viáticos por alojamiento, viáticos por transporte, viáticos por alimentación. De estos tres viáticos, hay unos que se vuelven salariales de acuerdo a la periodicidad con la que usted los pague. Si un empleado cada 8 días tiene que viajar y cada 8 días usted le paga estos viáticos a esta persona, se le van a volver salariales, los de alojamiento y los de alimentación. Entonces, en este caso, usted tendría que informar estos viáticos dentro de los pagos de nómina, no solamente para efectos de nómina electrónica, sino para efectos de seguridad social, para efectos de retención en la fuente, para efectos de prestaciones sociales. Muchas gracias, Luis y Janet. Bueno, nos siguen dejando comentarios, agradecimientos. Iván Andrés Moreno, Miriam Rivera, Sandra Rubio, muchas gracias. Nos pregunta Luis, no sé si tengamos la respuesta, Harold Steven Gutiérrez, ¿las alcaldías municipales están obligadas a presentar nómina electrónica? Nos saluda desde Somondoco, Boyacá, y que muchas gracias por la información otorgada. Listo, saludos a todas las personas de Somondoco. Entonces, no, inicialmente en el proyecto borrador, antes de expedir la resolución 13, se estaban incluidas las entidades del Estado como obligadas a transmitir la nómina electrónica. Luego de que salió la resolución número 13, las entidades oficiales, los entes públicos, no están obligados como tal. Entonces, digamos que es apoyándose como el artículo 22 del Estatuto Tributario, donde las entidades que no son contribuyentes, digamos que inicialmente, a la fecha, estas entidades no están obligadas a transmitir la nómina electrónica. En el futuro, posiblemente lo sea, como sucedió con la nómina electrónica, con la factura electrónica. Recordemos que con la factura electrónica las entidades estatales fueron como de las últimas que entraron en todo el tema de la facturación electrónica. Entonces digamos que por ahora no están obligadas. Posiblemente en el futuro sí lo estén. Lo que pasa es que poner a las entidades estatales en estos momentos de tanta carencia de recursos y con el déficit fiscal que tenemos, digamos que de pronto implicaría unos grandes costos para el Estado. Entonces posiblemente lo aplazaron hacia el futuro, porque lo cierto es que el Estado se queda sin una gran cantidad de información al respecto. Entonces, no, conclusión, no están obligados a la fecha. Gracias, Luis. Bueno, nos pregunta Carlos Castillo, buen día. ¿Esta nómina electrónica tiene una estructura ya definida y en dónde lo podré visualizar? Listo, ¿no? Entonces la nómina electrónica tiene una resolución, ¿sí? Tiene una resolución, que es la resolución número 13, que tiene 299 páginas, ¿sí? Entonces, a partir de la página, creo que la 30, ¿sí? A partir de la página 31, acá es donde están todas las especificaciones técnicas, ¿sí? Digamos que eso es algo tedioso de leer porque hay un componente, pues, como de ingenieros, pero digamos que ahí están todas
las especificaciones que debe cumplir esa nómina electrónica. Nosotros lo que hicimos en este cuadrito fue hacer como un resumen, como para usuario final, de los grandes grupos de información y de la información más relevante por cada uno de los grupos. Entonces, básicamente eso es lo que debe contener la nómina electrónica. ¿En qué está representado eso? Entonces, eso está representado en conceptos. Voy a entrar aquí a logro un momentico a la nómina. Mire que cuando usted tiene una nómina como tal, usted cuando tiene devengados y tiene deducciones, bueno, no me quiere conectar en este momento, cuando tiene devengados y deducciones, eso está representado en conceptos. Concepto de salario, auxilio de transporte, conceptos de pensión, de salud, concepto de libranza, concepto de gimnasio. Entonces, digamos que ahí están toda esta cantidad de conceptos que les mencionábamos ahora en esta presentación. Muchas gracias, Luis. Bueno, nos pregunta Andrés Felipe Arrieta. Buenos días. ¿La habilitación de nómina electrónica ante la DIAN requiere de resolución para el consecutivo del documento soporte de nómina? No. Entonces vamos a irnos acá a los requisitos que les mostramos ahora. Y hay unos requisitos que llevan un sistema de numeración consecutivo definido por el obligado a reportar. Este sistema de numeración es propio, no se solicita en la DIAN. Y si ustedes lo van a manejar con nosotros nos encargamos de asignarle un prefijo y número a cada uno de esos documentos. Entonces, mire, como mostramos como en las pantallas finales, acá tenemos el documento de soporte 1, pues lo llamamos de esa manera, documento de soporte 2, 3, 4, 5 por cada uno de los empleados. Entonces, es propio y es al libre albedrío de cada emisor de la nómina electrónica. No lo tiene que solicitar en el WISCA. Gracias, Luis. Bueno, Laura Valentina Galván Montoya nos pregunta, buen día. Muchas gracias a los exponentes. ¿Qué pasa con una empresa que está en liquidación? Muchas gracias. Entonces, una compañía que está en liquidación, si aún tiene empleados vinculados, tendrá que hacer la transmisión de la nómina electrónica. Digamos que esta compañía deja de existir cuando ya ha cancelado, ha hecho la cancelación de su RUT. Por ejemplo, en el caso de información exógena, la información exógena de los 2 o 3 años para acá, dice que cuando una compañía canceló el RUT, por ejemplo, en el año 2020, no tiene que transmitir información exógena de los meses hasta que estuvo vigente, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí funcionaría por una analogía, por una interpretación que hago personal, es que mientras tengas empleados tendrías que hacer el proceso de transmisión de la nómina electrónica. Gracias, Luis. Bueno, nos pregunta Yolanda Blanco Eslavia. Si la empresa ya tiene el módulo de nómina con otro software, ¿cómo es el empalme con logro para la nómina electrónica? No sé, Luis, si la respondes o yo la respondo. Dale, respóndela, Néstor. Dale. Bueno, entonces, hagamos una cosa, Luis. Por favor, me comparte la pantalla y les mostramos a los clientes los planes que nosotros ofrecemos de nómina. Entonces, los clientes pueden ingresar a www.logro.com, ¿sí? Sí. Y al ingresar a logro.com, ahí escribimos en una nueva pestaña, logro.com, ellos van a conocer los planes que nosotros tenemos. Tenemos diferentes opciones para transmitir la información electrónica. Entonces, en la sección de planes, en la parte de nómina electrónica, los primeros planes que ustedes van a encontrar son la nómina light. Y referente a la pregunta que nos hicieron de qué sucede si tienen la nómina en otro programa, entonces ellos pueden adquirir esta opción de nómina light y pueden transmitir la información digitándola pues en esa opción para que la información llegue a la DIAN, ¿sí? La transmitan electrónicamente, o sea, liquidan la nómina en otro programa y vienen y la transmiten a través de Logro. Esa es una de las opciones que nosotros estamos ofreciendo en Logro. Y los planes que encontramos básico, completo y avanzado, que están más abajito, son de acuerdo a la cantidad de empleados que tenga cada empresa.
Todos los planes son de acuerdo a la cantidad de empleados y en los planes básico, completo y avanzado, ustedes van a poder liquidar la nómina, van a poder configurar qué tipo de nómina maneja, importar los empleados, cargar los acumulados y hacer todos los procesos habituales para poder liquidar la nómina, y el proceso ya de transmitirlo les va a salir a 0 costo, solamente tienen que pagar el valor del plan, ¿sí? Y ya el valor de transmisión pues no va a estar incluido como un valor adicional. Entonces aprovechen ustedes esa promoción que hay en este preciso momento del 30% de descuento si ustedes compran un plan anual, ¿sí? Pueden ustedes en este momento comprarla y si estiman necesario pues ustedes pueden congelarla un mes antes a la fecha límite que pueden transmitir. Nosotros los vamos a acompañar en todos los procesos referente a la nómina electrónica para habilitación, ¿sí? Habilitación para los documentos de envío de pruebas. Todo ese acompañamiento va a ser a través de el equipo como tal de servicio al cliente de Logro. Eso nos caracteriza de pronto a otros productos que ustedes pueden encontrar en el mercado, que les pueden mandar un video, un instructivo en PDF. No, aquí va a tener un acompañamiento total. Nos hemos dado cuenta en los acompañamientos, inclusive facturación electrónica, que a veces las personas tienen dificultades en el proceso, ¿sí? Y se encuentran con inconvenientes que muchas veces en un instructivo no nos puede resolver la situación. Entonces, nos caracterizamos por ese acompañamiento, por ese servicio. Entonces, los invitamos a todos pues, a adquirir el producto. Puede ser desde ya, aprovechen la promoción y pueden congelar la nómina, ¿sí? En el momento que ustedes consideren necesario. Entonces, muchas gracias. Néstor, para complementar lo que dices, inclusive las que compren ese paquete de nómina light, que tienen su otro sistema de nómina y que van a hacer la importación a través de nosotros, van a disponer de estos paneles de trazabilidad, de estas gestiones de nómina electrónica. Te van a poder ver el mes que transmitieron, cuántos fueron los empleados y van a disponer de algunas opciones de la nómina como tal, como crear el empleado y definir pues como ciertas, no todas las opciones al 100%, pero sí algunas opciones. Pero van a contar con esta gestión, por acá va a haber una acción de importación de la nómina y perfectamente van a poder después ver el detalle de los empleados que reportaron, ¿sí? Entonces van a tener un acceso a la Logro nómina con opciones pues desde luego limitadas de acuerdo a ese plan. Muchas gracias, Luis. Bueno, nos pregunta Juliana. Yo completo algo ahí en esto. Dale, Jan. Que si compran el plan Light y posteriormente desean pasarse a un plan superior, también lo van a poder hacer. Entonces, esto es algo muy bueno porque ustedes pueden decir que nuestra nómina les gusta o es mejor o van a querer seguir trabajando con nosotros. Luego de ese plan light van a poderse pasar a un plan básico, un completo o un superior, donde van a poder hacer todos los procesos, como nos decía Néstor, que es hacer pagos de nómina, aportes de seguridad social, la retención en la fuente, todas las contabilizaciones, bueno, todo lo que podemos manejar en un plan superior. Gracias, Jane. Y la invitación es que adquieran un plan que les ayude a liquidar esa nómina, ¿sí? Ya que esos plan básico, completo y avanzado utiliza las mejores prácticas, ¿sí? Está totalmente formulado cumpliendo 100%, ¿sí? La parte legal, ¿sí? Entonces es importante que ustedes no cometan errores. Con la nómina light, ustedes reportan lo que quieren transmitir, pero con los planes de abajo, Logro les calcula los valores, ¿sí? Para que no vayan a tener ustedes inconveniente ante las entidades, ¿listo? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Si hacen todavía una nómina en Excel, recuerden que en Excel se pueden cometer errores, cálculos e inconvenientes. Van a liquidar un empleado, les toca hacer todo manual. En cambio aquí, con esta opción, pues ya ustedes les van a permitir aprovechar el tiempo de que no se demoren tanto liquidando una nómina. Y ya el sistema le va a manejar los acumulados, le va a manejar los pasivos laborales para que su contabilidad quede al día
teniendo las buenas prácticas de NIF. Listo, Luis. Entonces, la siguiente pregunta es de Juliana Carmona. Buenos días. ¿Esa fecha para iniciar la habilitación es la máxima o se puede habilitar antes y transmitirla en el mes correspondiente? Bueno, entonces vamos a refinar más esto. Con relación a estas fechas, el proceso, la DIAN, que es lo que nos dice, yo voy a liberar a producción a través de mi portal, a través de mi página, voy a liberar eso a partir del 1 de agosto para hacer el proceso de habilitación. Es decir, todos los grupos realizarán su proceso de habilitación a partir del 1 de agosto, que ya la DIAN tenga disponible su sistema como tal. Entonces, ya me ubico en cada uno de en cada grupo. Les digo, pertenezco al grupo número 3. Yo me puedo habilitar, comenzar a habilitar a partir del 1 de agosto hasta el 30 de noviembre. Pero alguien dirá, yo quiero adelantarme. Comienzo mi proceso el 1 de agosto y transmito mi nómina de septiembre como tal. Entonces, digamos que dependemos es de que la DIAN libere a producción en su ambiente el proceso de habilitación. Por eso hay mucha incertidumbre porque no sabemos cuántos documentos de prueba tenemos que enviar, o sea, hay cosas que todavía no conocemos. Nosotros como proveedores tecnológicos estamos pendientes de que la DIAN nos cite a unos pilotos, ¿cierto? Digamos que los pilotos iban a ser durante el mes de abril, pero dado el aplazamiento, digamos que el piloto también se movió. Entonces, digamos que estamos a la espera de que seamos citados a ese piloto de cara a cara con la DIAN. Gracias, Luis. Vamos a hacer las últimas preguntas que nos han dejado los asistentes el día de hoy. Lady Juliet Torres nos pregunta, en caso de las cuentas de ahorros embargadas, aclaro, aún no hay reporte de embargo de nómina, tránsito o cuantías menores, y que el empleado se le paga en otra cuenta familiar con la nómina electrónica, ¿podría seguirse pagando a la cuenta de su familiar u obligatorio debe ser a la cuenta bancaria a nombre del empleado? Janet, digamos que yo con relación a eso no tenemos como algo que digan, haya una restricción que diga que es que la cuenta del titular debe ser el empleado. No sé si Janet tienes algún comentario adicional, alguna restricción o al respecto. En cuanto a la información del pago que se reporta en el documento electrónico, existe un campo donde se reporta cuál es el banco, el tipo de cuenta, el número de la cuenta donde se desembolsa el dinero del empleado. Entonces esto no va a tener pues como ninguna restricción, porque usted como empleador le puede desembolsar ese dinero al empleado en la cuenta que esté habilitada. Entonces esto pues no es algo que tenga alguna restricción, lo puede seguir haciendo. Muchas gracias, Janet y Luis. Bueno, nos pregunta Carelis Maldonado. Buenos días, gracias por la oportunidad. Las empresas que tienen personal al cual solo se le pagan es por días, que no tienen contrato, ¿cómo soportan eso? Janet, ayúdanos por favor con la respuesta. Néstor, ¿me repites la pregunta, por favor? Listo, dice buenos días. Las empresas que tienen personal al cual solo se le pagan por días, que no tienen contrato, ¿cómo soportan eso? Bueno, si es una persona que se le paga por días, entonces usted de todas maneras le ha realizado un contrato a ese empleado, ya sea verbal o sea escrito, ¿sí? Entonces no quiere decir que no tenga contrato con la empresa, a no ser que usted no asuma la seguridad social de ese empleado, a no ser que sea ese empleado el que haga el pago y él esté informando su pago de aportes a seguridad social como un independiente, ¿sí? Pero si esta persona tiene vínculo con usted porque usted sí lo aporta a seguridad social, usted tendrá que seguir reportando en el documento de soporte los pagos de este empleado que usted le haya realizado en el número de días que le haya laborado. Janet, háblanos un poquito de los tipos de contratos que se tienen que informar en la nómina electrónica. Ahí te lo estoy proyectando en la pantalla. Ok. Los tipos de contratos son término fijo, un contrato
que el empleador tiene con el empleado por un tiempo determinado y ya está establecido en el contrato. Un término indefinido es que al empleado o sea, no se sabe hasta cuándo va el contrato, hasta que el empleador o el empleado decidan terminarlo. El contrato obra-labor es un contrato parecido al término fijo, pero se establece la fecha final de acuerdo a una obra que se va a realizar y ya está establecida esa fecha final de esa obra. El contrato de aprendizaje es de los aprendices que son de etapa lectiva, etapa productiva o etapa universitaria. Y tenemos los de prácticas o pasantías, que son como empleados, son practicantes que no reciben remuneración y que que son de, por ejemplo, del área de la salud. Dentro de nuestra aplicación tenemos, Luis, ¿me vuelves a proyectar, porfa, los tipos de contrato que tenías ahí? Tenemos el término fijo, el término indefinido, el de obra o labor y el de aprendizaje. Prácticas o pasantías no lo manejamos y existe el otro tipo de contrato que inclusive pues en este documento de soporte todavía no lo han tenido en cuenta, pero me imagino que la DIAN seguirá refinando todo esto, toda la información que va a solicitar, y es del empleado por días, que se convierte en empleados del piso de la protección social. Entonces, ese todavía no lo tienen en este documento electrónico. Muchas gracias. Bueno, y la última pregunta ya para terminar el seminario el día de hoy. Sorani Rueda Torres nos pregunta: buenos días, muchas gracias por la información, excelente presentación. Tengo una inquietud. ¿La dotación que se da al personal administrativo con bonos haría parte de los conceptos que debamos organizar para que se siga reflejando en la nómina electrónica? Chale, ayúdanos por favor con la respuesta y yo hago un complemento ahorita. Ok, bueno, usted la dotación a un empleado se la puede dar en bonos, pero esos bonos son estrictamente para dotación, ¿sí? Entonces, esos bonos usted los va a reportar como dotación. Existen otra clase de bonos, como los bonos de, por ejemplo, canasta o unos gasolina, tienen una connotación diferente a la dotación. En la nómina usted puede informarlos, los bonos de, ya sea de alimentación, y normalmente estos bonos de dotación pues no los informan, pero el documento de soporte, no los informan en la nómina, pero el documento de soporte sí los requiere. Dale, Luis. Listo, no. Entonces, con relación a los bonos, vamos a suponer que la compañía adquiere overoles para sus operarios. Digamos que se lo adquiere a una compañía y esa compañía les pide factura electrónica. Digamos que cuando se da ese escenario, digamos que ya la compañía tiene el soporte del costo o del gasto como tal. Digamos que en ese escenario no tendría por qué incluirse la dotación en el concepto de devengados, porque estaría como soportando de manera doble lo que tiene que ver con la dotación de empleados. Entonces, lo que busca la DIAN es que todo costo o gasto esté sustentado. ¿En qué? En un soporte electrónico. Como esa dotación la compró la compañía y esa compañía les pidió una factura electrónica de venta, ya estaría soportada. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Los invitamos como tal de que desde ya puedan ingresar y aprovechar la promoción de la nómina electrónica. No se les olvide que ustedes pueden congelar su plan en el momento indicado y los esperamos la próxima semana a los siguientes seminarios. No se les olvide que en www.logro.com, logro con doble G, encuentran en la sección de webinars o en el chat preguntan cuál es el link del próximo seminario para que ustedes se inscriban y participen como tal de todos estos seminarios de temas en general. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Luis, no sé si tengamos algo adicional para finalizar el día de hoy.
Bueno, nosotros en el transcurso del año, hasta que se logre la modificación, estaremos dictando charlas sobre nómina electrónica. Digamos que la presentación puede lucir muy similar, pero digamos que siempre hay variaciones porque siempre hay cambios. Cuando tengamos claro todo el proceso de habilitación, que digamos que ese va a ser un componente importante que vamos a involucrar en a todas nuestras charlas. Entonces, simplemente es como para invitarlos a futuras charlas relacionadas con el tema. Digamos que es un tema nuevo para nosotros, digamos que ya le hemos perdido un miedo un poquito porque ya sabemos algo de factura electrónica, ¿cierto? Entonces, digamos que simplemente esto es un bracito o un componente adicional. Y digamos que todos estamos aprendiendo sobre estos temas y a perderle pues como el miedo a todas estas obligaciones formales. Pero digamos que eso tiene un fin, y este es un fin, es que le juguemos limpio al país, ¿cierto? Y eso es lo más importante. Muchas gracias, Luis. Bueno, nos preguntan internamente que cómo se llama el próximo seminario. El próximo seminario es el 19 de mayo, miércoles. Es mitos y realidades sobre el proyecto de reforma tributaria. ¿Qué es lo que verdaderamente proponía este proyecto de ley? No se lo pierdan. Y el mayo 20, el jueves, opera y genera tu contabilidad automática con Logro, tu aliado estratégico. Entonces no se les olvide participar. Vamos a también tener el próximo 26 de mayo un taller práctico de cómo liquidar la prima de servicios cumpliendo la normatividad legal. Y el 27 de mayo, declaración de renta de personas naturales. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Los esperamos los próximos webinars. Hasta pronto. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, Janet y Luis Alfredo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los asistentes, Néstor. Estén bien.